Buenos días, hoy día domingo 29 de agosto del año 2021. Un saludo muy especial a todos los seguidores del canal de YouTube de Barbosa Abogados SRL, de la página web www.barbosaabogado.com, en Facebook Jesús Barbosa, a través de Telegram, proyectos de ley tanto de la vacuna peruana, del proyecto de ley de reincorporación a la situación de actividad militar policial, del proyecto de devolución de los aportes a la derrama magisterial a los docentes. Y básicamente quiero presentarme, soy el doctor Jesús Barbosa Cruz, autor y promotor de diversos proyectos de ley, especialista en Derecho Penal Militar Policial, ahora con el tutorial que dirijo a todos ustedes respecto a los alegatos o agravios que se presentan ante la sala laboral respecto a la solicitud de reincorporación a la situación de actividad militar policial en una imputación de la falta MG 51, asignada con el decreto legislativo 1150, concordado con el decreto legislativo 1193 y posterior derogación con el decreto legislativo 1298. Bien, ley del régimen disciplinario de la Policía Nacional vigente en el 2016, a los hechos que son materia de la presente exposición. Bien, se trata del suboficial técnico de primera Roberto Óscar Baltasar Díaz, que demanda a la institución policial la nulidad de la resolución que lo pasa a retiro de una infracción muy grave, que es conducción en estado etílico de más de 0,5, que especificaba la ley del régimen disciplinario 1150 en septiembre del 2016. Bien, expongamos, ¿qué es lo que pretendemos ante la sala laboral expresando los agravios para revocar la apelada que declaró infundada la demanda, y nosotros pedimos que se reforme la misma porque se revoque y se declare fundada la misma en base a los argumentos doctrinarios, jurisprudenciales, fácticos, técnico-jurídicos, de interpretación, de razonamiento y de argumentación que planteamos a través del presente tutorial. Bien, ello ante la vista de la causa próximamente. Bien, el juez de primera instancia, administrando justicia en nombre de la nación, ha declarado infundada la demanda sobre nulidad de resolución administrativa, seguida por Roberto Óscar Baltasar Díaz contra la Policía Nacional sobre nulidad de acto administrativo. Respecto de la pretensión de nulidad de la resolución 889-2017 y en el Tribunal de Disciplina Policial de la primera sala, a su fecha 26 de diciembre del 2017, que confirmó la resolución apelada, que lo pasó de la situación de actividad a la situación de retiro por estar en curso en la falta MG, muy grave, 51, conducción de vehículo en estado etílico, vigente al momento de los hechos, al 26 de septiembre del año 2016, que fue también reformado por el decreto legislativo 1193. Bien, ¿qué estamos solicitando en esta instancia a la Sala Superior Laboral? Concretamente, solicitamos al Poder Judicial, en esta instancia superior, que efectúe un control de legalidad sobre los actos materia de cuestionamiento en sede policial y establezca la vulneración o no al principio del non bis in idem previsto en el texto único ordenado de la Ley 2744, Ley del Procedimiento Administrativo General, en concordancia con lo prescrito en el artículo 3 del Código Procesal Penal, que regula la interdicción de la persecución penal múltiple, que consiste en que nadie podrá ser procesado ni sancionado más de una vez por un mismo hecho, siempre que se trate del mismo sujeto, fundamento, principio que rige para las sanciones penales y administrativas, y que precisa además que el derecho penal tiene preeminencia sobre el derecho administrativo. Ese es el punto concreto, el meollo de la exposición y el agravio que estamos presentando al superior colegiado laboral para que nos dé una respuesta en una resolución motivada en derecho. Bien, existe como reflexión un exceso en la aplicación de sanciones bajo el alcance del régimen disciplinario de la Policía Nacional hacia aquellos efectivos que conducen vehículos en estado de ebriedad, pues estos ya son sometidos a un proceso penal previo y se les aplica incluso una multa del Reglamento Nacional de Tránsito, donde se les suspende la licencia de conducir, se les pone una multa administrativa y
después de haberle suspendido esta licencia de conducir, conforme lo prevé el Reglamento Nacional de Tránsito, se le aplica de forma contradictoria el principio del non bis in idem, que prohíbe la imposición de una doble sanción por un mismo hecho. Pero se advierte acá que en el tipo infractor del régimen disciplinario policial existe una similitud total a la contenida en el delito de peligro común, conducción de vehículo en estado de ebriedad o drogadicción, por lo que también se considera que sobre ello se presenta un concurso aparente de leyes que posibilitaría desplazar la sanción contenida en la ley especial del régimen disciplinario de la Policía Nacional y preferirse solo el delito, ello en atención a la preeminencia del derecho penal. Es decir, por esta causa se ve involucrado en un proceso de infracción administrativa disciplinaria por una MG 51, se le impone una sanción o se le pretende imponer una sanción de pase de la situación de actividad a la de retiro por medida disciplinaria. Además de ello, es sancionado por el ente administrativo en el Reglamento Nacional de Tránsito, segunda sanción. Se le pone con la retención de la licencia de conducir y además una multa. Y además de ello, el Ministerio Público le abre un principio de oportunidad, le impone el pago de una reparación civil y mediante un acta fundada en derecho se abstiene de ejercitar la acción penal y lo comunica al juez de la causa. Son 3 a 4 tipos de sanciones que se imponen al efectivo policial. Y bien, pero existe la preeminencia del derecho penal, es decir, usted lo sanciona con el principio de oportunidad, le pretende imponer una sanción de pase a la situación de retiro, le suspende la licencia de conducir, lo somete al principio de oportunidad y bueno, estamos ante múltiples sanciones por un mismo hecho y lógicamente se estaría violando el principio del non bis in idem en el procedimiento administrativo disciplinario sancionador previsto en el inciso 8 del artículo 1 del título preliminar, que son los principios rectores del decreto legislativo 1150, ley del régimen disciplinario de la PNP, su fecha 11 de diciembre del año 2012, vigente al momento de los hechos para este caso concreto. ¿Por qué? Porque en la sentencia 349-2019 del 25 Juzgado de Trabajo, en una resolución número 7, de fecha 19 de diciembre de 2019, se declara infundada la demanda que solicitaba la nulidad de resolución administrativa 889-2017, de fecha 26 de diciembre de 2017, que confirmó la resolución 032-2017 de la Inspectoría General de la Policía Nacional, DIRIN y de Loreto, que impuso la sanción de pase y situación de la actividad a la situación de retiro del accionante. Segundo, que las resoluciones y la sentencia impugnada atentan contra el principio del non bis in idem, porque en un punto número 3 dice, el 21 de septiembre de 2016 se reconoce que se llevó a cabo la audiencia del principio de oportunidad en la 5ª Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas. Sanción penal, principio de oportunidad. Se acogió al dicho principio y a dicho beneficio a fin de que no se ejerza la acción penal en su contra y además de eso se dejó de ejercitar la acción penal en su contra. Primera sanción. El Tribunal de Disciplina Policial pretende imponerle otra sanción, lo que equivaldría a una doble sanción de pase a la situación de retiro por medida disciplinaria, vulnerándose el principio del non bis in idem. Sin embargo, este razonamiento parece que el juez de primera instancia no ha dado respuesta en su resolución de sentencia ya mencionada y prácticamente no hay una motivación al respecto y eso constituye un agravio en su aplicación o no en la impugnación en materia de autos. Que es evidente, como tercer considerando, que se ha violado el principio del non bis in idem porque se encuentra corroborado en los fundamentos incluso de la propia contestación de la demanda, que es objeto de mención en la sentencia también, porque el propio Procurador Público del Sector Interior, mediante escrito del 30 de octubre de 2018, que corre a fojas 34 a 41, contesta la demanda
y en los siguientes argumentos, para que vean cómo se corrobora el principio del bis in idem. Dice el procurador: el actor fue comprendido en un accidente de tránsito por haber estado conduciendo en estado de ebriedad. Segundo, hecho que es corroborado por la propia afirmación del demandante y con certificado de mensaje etílico 039-031-53 que arrojó como resultado 1,20 gramos por litro de alcohol en la sangre. Se acreditó que el actor incurrió en el tipo de infracción muy grave del Código MG 51 del Decreto Legislativo 1150, Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Nacional, por lo que la infracción se encuentra suficientemente configurada, dice el procurador. Además dice, el demandante no ha ofrecido medio probatorio alguno destinado a rebatir la imputación disciplinaria en su contra. No es cierto lo afirmado por el demandante, dice el procurador, de que no tuvo conocimiento de la resolución administrativa de sanción y que recién tomó conocimiento de que ya no laboraba en la policía en el mes de junio del 2017, porque no se le notificó, y prueba es que el 5 de abril de 2018 ya no laboraba más en la institución policial. Esos son los razonamientos. Pero reconoce que se le impuso las sanciones, no solamente administrativas, sino que fue comprendido en el proceso de accidente de tránsito que finalmente lo investigó y lo determinó en principio de oportunidad la Quinta Fiscalía Provincial de Maynas en Loreto. Pero en el punto 2.20 de la sentencia apelada, el juez recoge lo que nosotros estamos ahora fundamentando como agravio en esta instancia, que en el acta de audiencia de aplicación del principio de oportunidad de fecha 27 de septiembre de 2017, que corre en la hoja 5 o en el folio 5, corren unas declaraciones juradas que no han sido valoradas tampoco en sede administrativa y bueno, no podrían ser valoradas en sede judicial porque lo que hace en el proceso del control del proceso contencioso administrativo es solamente un análisis de lo que se ha resuelto en sede administrativa. Por eso es importante plantear la postulación y la pretensión de la demanda en base a lo desarrollado en sede administrativa y no pedirle al juez que haya una revisión sobre lo ya resuelto, sino sobre la forma y fondo que no se ha sido valorado en sede administrativa y cuáles son esos agravios. Entonces señala que, si bien es cierto, tuvo una abogada, Maricela Lourdes Cabrera Burga, él, en presencia de su abogada, reconoció los hechos y su responsabilidad penal, el accidente de tránsito ocasionado por la motocicleta que venía conduciendo. Habiendo expresado su voluntad de acogerse a la preparación del principio de oportunidad, al fiscal adjunto provincial abogado Willy Vázquez, aceptando los cargos formalizados por la Fiscalía para poder arribar a un acuerdo respecto al monto de la reparación civil en la denuncia que se le sigue por el delito contra la seguridad pública, peligro común, conducción de vehículo en estado de ebriedad en agravio de la sociedad, lógicamente, y más aún en el escrito de la demanda, no se niega que haya sido el que venía conduciendo la motocicleta en estado de ebriedad y lo que ocasionó el accidente de tránsito. Pero eso tampoco ha sido rebatido, ni ha sido valorado, ni fundamentado, ni mucho más emitido una respuesta en las resoluciones ni de primera instancia del órgano de investigación de inspectoría, ni del Tribunal de Disciplina Policial de la primera sala, que es objeto de impugnación. Pero ¿cuál es el fundamento jurisprudencial que nosotros estamos invocando para la valoración de la violación al principio del ne bis in idem en su vertiente procesal? El expediente 2704-2012 PHC TC Lima, su caso Francisco Maldonado Mejo, sentencia del Tribunal Constitucional el 24 de mayo del 2013. En el punto 3,3 en las consideraciones, el Tribunal Constitucional señala, ojo, que el principio del non bis in idem, si bien no se encuentra expresamente reconocido en la Constitución como un derecho fundamental de orden procesal, se trata de un contenido implícito del debido proceso que deriva de los principios de legalidad y de proporcionalidad. El non bis in idem es un principio que informa la potestad sancionadora del Estado, el cual impide en su formulación material que a una persona sea sancionada o castigada 2 o más veces por una infracción cuando exista identidad de sujeto, identidad de hecho y fundamento. En su vertiente procesal, el principio comporta que nadie puede ser juzgado 2 veces por los mismos hechos, es decir, por un hecho no puede ser objeto de 2 procesos distintos, o si se quiere, que se inicien 2 procesos con el mismo objeto.
Ahora, esto también ha sido recogido en el expediente 2050-2002 HC caso San Carlos Ramos Colque, fundamento 19, cuando dice recordar que el artículo 8,4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prescribe que el inculpado, absuelto en una sentencia firme, no podrá ser sometido a un nuevo juicio por los mismos hechos. Esta garantía que prohíbe el doble enjuiciamiento penal por los mismos hechos, que también se encuentra reconocida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 14,7 dispone que nadie puede ser juzgado ni sancionado por los mismos hechos por el cual haya sido ya condenado o absuelto en una sentencia firme, de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para la Corte, este principio busca proteger los derechos de los individuos que han sido procesados por determinados hechos para que no vuelvan a ser enjuiciados por los mismos hechos. Por ejemplo, el caso Loaiza Tamayo versus Perú, en la sentencia del 17 de septiembre de 1997, y donde en este principio se ha ratificado en su dimensión material o sustantiva, que prohíbe que nadie puede ser condenado por nuevos hechos ilícitos por los cuales ya ha sido absuelto o ha sido condenado por una sentencia firme, y en su dimensión formal o procesal, veda, o sea, prohíbe que nadie pueda ser juzgado de nuevo por hechos ilícitos por los cuales ya ha sido absuelto o condenado en una sentencia firme. Entonces, esta consideración jurisprudencial que se encuentra de manera implícita en el artículo 139, inciso 13 de la Constitución, que regula el principio de la función jurisdiccional de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada, se encuentra también en la presentación de la sanción penal que prohíbe la intervención de la persecución múltiple, pues que nadie puede ser procesado ni sancionado más de una vez por un mismo hecho, siempre que se trate del mismo sujeto y fundamento. Entonces, a nivel administrativo nos encontramos con el principio del non bis in, el artículo 246, inciso 11 del texto único ordenado de la ley orgánica, perdón, de la ley de procedimiento administrativo general 2744, el cual precisa, no se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se precie identidad de sujeto, hecho y fundamento. Mientras que en el régimen disciplinario de la Policía Nacional del 3714 vigente se encuentra contenido en el artículo 1, inciso 8. Ese es para efecto de los hechos nuevos que se están siendo investigados a la fecha, pero para este caso del 2016 estaba vigente el decreto legislativo 1150 y su modificatorio el decreto legislativo 1193. Bien, la defensa considera que la aplicación para este principio sostiene tres presupuestos: identidad subjetiva, referido a la coincidencia de la figura del administrado en ambos procedimientos; la identidad objetiva, respecto a la coincidencia de los hechos constituidos de la infracción; la identidad causal o de fundamento, referido a la identidad entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionatorias. Cuando nosotros hemos mencionado esto, creemos que se ha acreditado la triple identidad en los elementos necesarios para este caso y los casos que se presenten en similares condiciones de la configuración del principio del non bis in idem en aplicación del principio que se encuentra previsto en el numeral 10 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General 2744, ¿no? Lo cual resulta pues un excesivo tratamiento del Estado para poder sancionar a una misma persona por los mismos hechos. Entonces, en conclusión, el principio del non bis in idem impide que existan dos procesos para dilucidar un conflicto o incertidumbre jurídica. Su aplicación no solamente enfrenta una dualidad configurada entre el proceso penal y un proceso administrativo sancionador, sino que también que dicho principio se hace extensivo a procedimientos de la misma naturaleza jurídica, como el caso, por ejemplo, de dos procedimientos administrativos sancionadores, que se lleve, por decir, en un proceso administrativo ante SUNAR y otro que se lleve un proceso administrativo sancionador ante otro ente regulatorio como CITEL o SUNAS, de ser el caso. Ese es un primer principio afectado. El segundo principio que nosotros estamos determinando como agravio de vulneración es la afectación al principio de legalidad. El principio de legalidad que exige en el punto 4, en el artículo previsto para el decreto legislativo 1150, que lo superior y los órganos disciplinarios deben actuar con respeto a la Constitución Política del Perú, a la ley y el derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. ¿Qué otro principio se vulnera?
el debido procedimiento administrativo. ¿Qué es el debido procedimiento administrativo? Las infracciones son sancionadas con sujeción a los procedimientos establecidos en la presente norma, el Decreto Legislativo 1150, respetándose las garantías y derechos del debido proceso. Además, ¿qué se está vulnerando? El principio de tipicidad. ¿Qué es el principio de tipicidad? Es la adecuación de la conducta a la infracción descrita y sancionada por la norma sin admitir interpretación extensiva o analógica. En este caso, el principio de tipicidad se encontraría afectado, pero como estamos debatiendo en conjunto, en forma razonada, se ve afectado porque no hay motivación en respecto a los elementos de valoración que ofreció oportunamente o que debió ofrecer oportunamente su defensa técnica. Uno de los argumentos, o el tercer argumento, es que se ha vulnerado el derecho a la defensa eficaz durante todo el procedimiento administrativo disciplinario. Es decir, no basta que usted contrate un abogado, que diga, yo tengo acá a mi abogado, que se siente frente a usted, que le aconseje como mejor puede, y mientras eso converse por WhatsApp o por celular, no se encuentre imbuido en la lectura del expediente, no tenga el conocimiento esquemático, de razonamiento probatorio, del elemento fáctico, del elemento configurativo de la doctrina, sea vinculante o no en el ente administrativo comparado con el Tribunal Constitucional y las altas cortes, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y fundamentalmente con la norma normarum, que es la Constitución, y ese conjunto jurisprudencial de razonamiento probatorio, no es suficiente que esté el abogado. El abogado tiene que conocer, estar versado en derecho, conocer la parte de infracción, la parte imputativa, la teoría del delito en derecho penal, la teoría de la infracción en derecho administrativo, la jurisprudencia vinculante para aplicarla o no al caso concreto, ofrecer la carga probatoria de descargo, pese a que los regímenes disciplinarios de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas son inconstitucionales, pero de todas maneras debemos ofrecerlo, porque cuando llega a esta instancia judicial, el juez declarará la nulidad de los procedimientos administrativos por falta de respuesta al ofrecimiento de los argumentos probatorios de los abogados. Esa es otra violación a la defensa eficaz, ya que ha habido un abogado que no ha oportunamente ofrecido los medios probatorios de descargo ni las pruebas periciales, testimoniales, documentales en favor de la defensa, que si hubiera habido esa defensa eficaz, ¿qué se hubiese logrado? La exención de la responsabilidad penal o a lo mejor el archivamiento del caso si que se hubiesen valorado los medios probatorios testimoniales, porque incluso en unos medios de declaraciones juradas y ausencia de declaración de los testigos se ha manifestado que el efectivo policial no era quien conducía la motocicleta, sino estaba en condición de pasajero. Bueno, eso sería motivo de análisis en el procedimiento administrativo. Ahora estamos solicitando que eso se valore, porque que no se ha valorado en sede administrativa, prácticamente se ha afectado el derecho a la defensa, se ha afectado el debido proceso, se ha afectado también la motivación, se ha afectado también la parte de razonamiento probatorio y básicamente se ha quedado en indefección, ¿no? En la posición de la defensa técnica, esos son los planteamientos ante el hecho ocurrido el 20 de septiembre del 2016. Recuerden, MG 51A, que ya fue reformado por el Decreto Legislativo 1193, porque el Decreto Legislativo 1150 no especificaba. El MG 51, el Decreto Legislativo 1150 decía 2 años a disponibilidad, lo cual fue reformado por el Decreto Legislativo 1193, que en el MG 51A ya disponía que pase a retiro por ese tipo de infracción. Bien, nosotros mencionamos que tampoco se puede afectar la imagen institucional cuando el policía se encontraba en situación de franco, y de por sí, si bien es cierto que el policía se encontraría de servicio los 24 horas del día, pero para efectos concretos del análisis objetivo del tipo infractor en el elemento fáctico, no se encontraría afectado la imagen institucional per se. ¿Por qué? Porque estaba en una situación totalmente fuera del servicio policial. Y finalmente, creemos que se ha afectado el proyecto de vida policial, familiar y personal del accionante, conforme al establecido por la jurisprudencia de la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque proteger el proyecto de vida de cada persona es el objetivo final del derecho, su tarea primaria y última, su sentido, su razón de ser. Muchas veces se crean condiciones valiosas e indispensables para la vida cotidiana en la dimensión consistencial, pero tiene que permitir al ser humano, como dice el tribunal, realizarse plenamente como persona humana en sociedad por el bienestar común de la misma. Entonces, como no podría ser de otra manera,
se encuentra esto estipulado y envuelve plenamente el ideal de la Declaración Americana de 1948 de exaltar como final espíritu de la finalidad suprema de la categoría máxima de la existencia humana. Entonces, se ha determinado también que la Corte Interamericana tiene jurisprudencia sobre el daño al proyecto de vida. Entre 1998 y 2001 son tres, al menos, las sentencias de reparaciones de daños en que la Corte Interamericana de San José de Costa Rica hace referencia, analiza y repara el daño del proyecto de vida. En este caso, incluso habla de la reparación al daño del proyecto de vida al lado del tradicional resarcimiento de los denominados daños materiales, lucro cesante, daño emergente y la indemnización y del llamado daño moral. ¿Cuáles son los casos? El caso María Elena Loaiza Tamayo, Estado peruano, la de los niños de la calle en el Estado de Guatemala, de fecha 26 de mayo de 2001, y la sentencia Cantoral Benavides con el Estado peruano, el 3 de diciembre de 2001. Estas sentencias pues analizan el tema del daño al proyecto de vida y con lo cual nosotros podemos concluir de que la Corte consideró que se habían violado las garantías judiciales en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, concretamente en el non bis in idem, en el parágrafo 8,4 de la citada convención, que dispone que el sentenciado suelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a un nuevo juicio, a interpretación contraria censo en el derecho administrativo, no puede ser procesado dos veces por los mismos hechos, y en esta sentencia de reparaciones se determinó las sanciones administrativas incluso al Estado peruano. Esto es una tarea de los abogados, siempre rebatir argumentativamente en los tribunales, no solamente disciplina militar policial o el distrito policial, sino en los juzgados laborales o contenciosos administrativos, por la afectación al principio de non bis in idem, y solicitar al órgano colegiado o al órgano constitucional o judicial que se pronuncie por la afectación o no al principio de non bis in idem y el control de legalidad que haga sobre las sanciones múltiples. Mi nombre es Jesús Barbosa, soy director gerente de Barbosa Abogados. Este es el canal de YouTube Barbosa Abogados SRL. Los invito a que lo visiten y nos den un like. Suscríbanse. Mi celular es 98 92 44 962. Un saludo muy especial para todos y seguimos en los tutoriales próximamente. Gracias.